Dios te bendiga, amado hermano. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por un servicio más. Le habla su hermano Giovanni Miranda de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Contento de este momento, regocijado en el Señor porque vamos a tener un estudio más que Dios me ha permitido traer el día de hoy. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te guarde y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se mantenga siempre contigo, amado hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a nuestro Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias por este bello momento, bendito Dios. Gracias porque solamente por medio de tu gracia podemos nosotros entender todas las cosas, Señor. Las cosas, Señor, de las que están en el cielo y aquí en la tierra, bendito Dios. Gracias porque solo por medio de tu gracia, bendito Dios, nosotros podemos, Señor, ver claramente y han sido alumbrados nuestros ojos del entendimiento, Señor, espiritualmente, Padre Santo. Y podemos, Señor, traer este mensaje de verdad, un mensaje de claridad, un mensaje, Padre Santo, que es para que las personas, bendito Dios, salgan del engaño, Padre. Porque se habla tanto, Señor, de la palabra, bendito Dios, pero no se habla, Señor, la verdad, Padre Santo. Tu verdad, Señor. Dice tu palabra y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, Padre Santo. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias por este bello momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, esta es la tercera parte y la última en la que traemos el estudio de lo que es ¿estoy en la ley de Moisés o en la gracia de Jesucristo? Vamos a aclarar las cosas aquí. Vamos a traer este mensaje para que nosotros y las personas que quieren verdaderamente andar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la gracia que nos fue dada por medio del apóstol Pablo y los demás apóstoles, pero por sobre todas las cosas el apóstol Pablo. Hay muchas personas que todavía se preguntan, pero si en el Antiguo Testamento se diezmaba, en el Antiguo Testamento se le daba el diezmo y Dios le hablaba a las personas y Dios decía esto y Dios decía lo otro, y es verdad, amado hermano. Pero vamos a traer claridad y no confusión, porque la palabra misma lo dice, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y todo aquello quedó en el Antiguo Testamento para ejemplo de muchas cosas, pero ese será en otro estudio. En este momento vamos a enfocarnos para terminar este estudio en lo que son los diezmos. Vamos a ver si los diezmos todavía están activos, a quién fue que Dios les pedía los diezmos, por qué. ¿Cuál fue la razón? ¿A quiénes dio la responsabilidad de recibir los diezmos? ¿Y a quién dio la responsabilidad de dar los diezmos? Vamos a ver lo que significa nación y naciones. Vamos a ver lo que significa la ley de Moisés y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para que salgamos del engaño, para que salgamos de la mentira, para que no estemos parados sobre el engaño. Les invito a que vengan conmigo a Números, capítulo 18, versículo 21. Vamos a ver lo que Dios dijo en ese entonces a lo que es la nación de Israel. Dios dio en el antiguo pacto a los levitas el diezmo, era la manera de sustentar a la tribu israelita, porque eran 12 tribus, ¿verdad? Pero una de las tribus, que eran los levitas, Dios puso para que a ellos les fuese dado el diezmo. Dice, era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que no podía poseer herencias de tierra. Escuche bien, no podían poseer, la tribu de los levitas no podían heredar tierras, pero por esto mismo, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y los ganados de todas las otras tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a la administración, administrar lo que era la palabra, los sacrificios y todo esto según la ley. Y dice en Números capítulo 18, versículo 21, dice la palabra del Señor: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Escucha esto, en Israel por heredad. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque eran ellos, los levitas, los sacerdotes levíticos, los que estaban supuestos a llevar este ministerio.
y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los levitas no poseerán heredad. ¿Por qué? Porque a los levitas, dice el 24, he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Dios en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Palabra de Dios, dice la palabra en el 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, los diezmos de los hijos de Israel, de todas las otras tribus de Israel. A los levitas, ¿verdad? Entonces dice que ofrecerán a Dios en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esta es la palabra de Dios, y estamos viendo ahora mismo que Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Eran 12 tribus, una tribu era la tribu de los levitas. Las otras 11 tribus tenían que dar el 10% a los levitas, porque los levitas eran los únicos que podían interceder, que podían orar a Dios, llevando ofrendas, haciendo sacrificios, ¿verdad? Vamos a explicar estas cosas paso por paso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahora mismo. Este mensaje es para que ustedes lo compartan, para que ustedes lleven esta palabra, porque la gracia de Dios lo que trae es claridad y seguridad. Para que yo sepa dónde yo estoy parado, para que yo sepa dónde yo estoy parado. Escuche bien esto. Dice en Gálatas 3:10 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y si usted está en un lugar donde se están usando las cosas de la ley del antiguo pacto, salga de ahí, amado hermano, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento, donde están las mejores promesas. Pero vamos a seguir. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1. El profeta Malaquías, el muy mencionado profeta Malaquías. Este es el profeta que muchas personas usan. ¿Para qué? Para que a las personas le entre el miedo, el temor, y entonces tienen que diezmar, tienen que usar el diezmo para que las personas sepan que Dios está hablando. Pero amado hermano, no te dejes engañar, porque Dios en aquel entonces le habló a Malaquías para que Malaquías le hablara a Israel en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Amén. Capítulo 1 de Malaquías, versículo 1. Escuche esto, amado hermano. Profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Lo voy a volver a repetir, amado hermano. Mire, que nadie te engañe, que nadie te enrede, porque Dios le hablaba a la nación de Israel, no a las naciones. No teníamos nada que ver en ese entonces, nosotros, en ese entonces, con lo que era el pacto. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Dios contra Israel. Está bien claro, bien escrito, amado hermano. Por medio de Malaquías. Ahora, para que nos aclaremos más todavía, vamos a ir al capítulo 3 de Malaquías. Más adelante. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 7. Dios reprende a toda la nación de Israel y los llama malditos, y ahí queda encerrado el antiguo pacto. El Antiguo Testamento quedó bajo maldición. Esto dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice el Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos, Señor? Haciéndose los ignorantes, ellos haciéndose los ignorantes. Dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Y mira el versículo 9, muy claro: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, escuche esto, en el capítulo 1, versículo 1 decía profecía de Malaquías para Israel, ¿verdad? En este momento, el versículo 9
Dice del capítulo 3: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahí es cuando empieza él a hablarle y a pedirle los diezmos a toda esta nación, a la nación de Israel. Usted puede chequear todo esto y se puede dar cuenta de que Dios está hablando con la nación de Israel. Bueno, mira lo que dice en Hebreos capítulo 7 versículo 11. Hebreos capítulo 7 versículo 11. ¿Qué es lo que significa? Entonces quiere decir que no sirvió lo que fue el pacto anterior. Los sacerdotes levitas, ¿en qué quedó todo esto? Porque viniendo el Señor Jesucristo hubo un cambio muy fuerte. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 7 versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, está hablando del sacerdocio levítico, de los que recibían los diezmos, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley, ¿verdad? Dice que está habiendo un cambio de sacerdocio, pero también es necesario que haya un cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, los sacerdotes eran, según la ley, tenían que ser de la descendencia de la tribu de los levitas. Pero este que viene a quitar todo esto, dice, y aquel de quien se dice esto, el Señor Jesucristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Está viendo usted que está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Ok. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de lo que venía por medio de este sacerdote. Venían cosas diferentes, vinieron cosas diferentes, y son las cosas que están ahora establecidas. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y el 19 dice, pues nada perfeccionó la ley perfeccionó nada, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios por medio de este sacerdocio. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, nuestro Señor Jesucristo, dice, este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Por tanto, versículo 22, punto clave. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque dice aquí que la ley nada perfeccionó en el versículo 19. ¿Por qué? Y los otros sacerdotes, versículo 23, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Dice la palabra de Dios en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, se está refiriendo a los levitas, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose él mismo, dice la palabra de Dios. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, se está refiriendo a la ley de Moisés del antiguo pacto. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres para la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando el cambio de sacerdocio
El cambio de sacerdocio. Mire lo que dice, amado hermano, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Todas las personas que están todavía queriendo vivir conforme a la ley del antiguo pacto, que quieren todo el tiempo estar leyendo las andanzas del tiempo de Moisés, mire lo que dice la palabra de Dios para que usted se salga de ese lugar, para que usted nos siga y para que usted reciba la gracia de Dios. Dios le está hablando en este momento para que usted verdaderamente sea libre del engaño, amado hermano. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Escuche esto, está hablando de Moisés en el tiempo de Moisés. Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué dice? El fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, escuche, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Entonces aquí dice que hasta el día de hoy es hasta el día de hoy, viernes. Aleluya. Dice el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amado hermano, escuche esto. Quiere decir que si Cristo no ha llegado a la vida de estas personas que están todo el tiempo escudriñando el antiguo pacto en el tiempo de Moisés y están queriendo vivir las obras del antiguo pacto, no han recibido a Cristo, no tienen a Cristo, pero Cristo te quiere libertar. Cristo te puede abrir verdaderamente los ojos y quitar ese velo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, esta es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Cuando se conviertan al Señor, versículo 16, el velo se quitará de sus ojos y ustedes podrán ser verdaderamente libres. ¿Libre de qué? De la mentira, del engaño, de estar viviendo bajo la obra del antiguo pacto. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y le doy gracias a Dios porque yo creo que estamos recibiendo palabra de Dios. Todo esto es palabra de Dios, amado hermano. Y me gustaría que me siga en Romanos capítulo 10, versículo 4. Lo vuelvo a leer y lo volveré a leer cuantas veces sea necesario, porque Dios quiere que nosotros prediquemos la gracia verdaderamente, sin mezclar, sin adulterar, sin estar hablando de las cosas del antiguo pacto como si esto fuese algo que Dios quiere que se haga. Ya estudiamos, ya vimos qué es lo que pasaba en el tiempo de los levitas, ya vimos quién eran los que recibían los diezmos, ya estudiamos todo esto y Dios quiere que nosotros entendamos que Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que usted verdaderamente ande en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No se deje llevar por lo que le diga un hombre. Agarre las escrituras y pídele al Señor que le dé la revelación de su palabra. La palabra de Dios nos va a libertar del engaño de los hombres, que emplean muchas veces la artimaña del antiguo pacto, de estar leyendo los diezmos y estar leyendo los diezmos. Amado hermano, eso no es de parte de Dios. Esto fue de parte de Dios para el pueblo de Israel, para la tribu de los levitas. Pero tengo muchas sorpresas por medio de la palabra aquí. Romanos capítulo 10, versículo 4. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Escuche esto, el fin de la ley mosaica, la ley judaica, es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aleluya. ¿Se recuerdan que Dios
le dijo al pueblo de Israel: malditos sois todos, toda la nación. Bueno, todo se encerró en maldición. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, Cristo pagó por usted, se llevó a la cruz esa maldición. Usted no tiene nada que ver con esas cosas del Antiguo Testamento. Usted no es de la nación de Israel y usted cree en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo ha terminado con esa ley, no tiene nada que ver con la ley. Lo dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Esto es la gracia de Dios y vamos a ver conforme a la gracia de Dios lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pido disculpas, estoy un poquito dañado de la garganta, pero aquí estamos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 6 del capítulo 9 de 2 de Corintios. Esto es para que usted, amado hermano y amada hermana, se sienta contento, porque usted no necesita dar el diezmo. Si usted quiere dar el 20%, délo, amado hermano, pero no se meta conforme a la ley, no lo haga conforme a los puntos de la ley. Siéntase libre, no se sienta obligado, amado hermano. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, y este es el apóstol Pablo, a quien nuestro Señor Jesucristo tomó, convirtió y lo llenó de todo el conocimiento para que fuese predicada la gracia para con nosotros. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Él está hablando de las ofrendas. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el versículo 7 es el punto clave para que usted lo tenga en su corazón, para que donde quiera que usted vaya, usted diga: el Señor quiere que yo haga esto. Es la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora usted dirá: pero ¿cómo es posible de que, está bien, yo voy a ofrendar, pero ¿dónde están los sacerdotes levíticos? Acuérdese, usted no tiene nada que ver con los levitas. Y le voy a decir otra cosa. Primera de Corintios 2:9. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Gracias, Señor. Gracias por este momento tan bello. Perdón. Capítulo 2, versículo 9. Perdón. Wow. Primera de Corintios 2, 9. Mire lo que dice, amado hermano. Ya no son los levitas, ahora usted y yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Olvídese de todo el sacerdocio de antes. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por eso Dios nos tomó a nosotros. Dios dice que nos ha dado a nosotros la mente de Cristo. La mente de Cristo todo lo puede comprender, todo lo puede ver, todo lo puede captar, pero es necesario que nos acerquemos a su palabra, y la palabra nos irá purificando cada día y nos va purificando. Eso dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado este momento tan bello espiritual, Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo dijo una vez: gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Estas personas que presumen de que saben mucho, de que entienden mucho de las cosas de Dios, son las personas que no han podido entender, son las personas que están endurecidas en sus corazones. Por esto nuestro Señor dijo: gracias, Padre, te doy,
¿por qué has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has dado a los niños? A los niños. ¿Qué es lo que Dios trajo a nuestra vida? Pureza, inocencia, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha limpiado. Aleluya. Si alguien le dice a usted que usted es como un niño, glorifique a Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque solo como uno de estos, dijo el Señor, podéis entrar al reino del Señor. Si tenemos una mentalidad según el mundo, no vamos a poder entender ni saber nada de lo que Dios quiere que sepamos nosotros, amado hermano. Nosotros no estamos bajo maldición. El antiguo pacto se encerró en maldición por la ley, por la desobediencia y porque Dios quería que todo esto fuera así. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él, no por algo que nosotros podamos hacer, no somos nosotros bendecidos porque hicimos algo, no somos nosotros bendecidos porque creemos que merecemos la bendición. No, Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí y murió en la cruz y fue castigado y murió, y al resucitar nosotros por medio de la fe en Él, y es otra cosa que es la fe de Él, que Él nos dio a nosotros para que nosotros verdaderamente podamos creer en Él y podamos mantenernos firmes en su gracia sin movernos de aquí, amado hermano. El Señor dice en su palabra: por causa de mi nombre los van a botar de las iglesias. El Señor dice que por causa de mi nombre los van a aborrecer. Por causa de mi nombre muchas cosas ustedes van a pasar, amado hermano. Y si usted ha recibido el día de hoy la verdad de la palabra de Dios, siéntase dichoso, siéntase bendecido por Dios, porque Dios lo que trae es bendición y no maldición. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, amado hermano, qué regalo más lindo. Nadie puede ser santificado, nadie puede ser sin mancha si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie en el antiguo pacto podía andar en santidad, nadie. Pero Dios a nosotros nos ha dado este regalo. Siéntase dichoso y bendecido. Usted no tuvo que hacer nada, usted no tiene que hacer nada. Y lo voy a volver a repetir en esto para que se quede así. Por gracia de Dios nosotros somos salvos. Y dijo el Señor Jesucristo cuando vinieron estas personas de Israel y le dijeron, estos judíos: Señor, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo les dijo: esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, Dios ya nos bendijo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las buenas nuevas. Esta es la gracia de Dios. Ya usted pudo ver que ninguna cosa que hagamos por medio de la obra del antiguo pacto nos va a justificar. Ya usted se dio cuenta que la gracia de Dios es vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. La palabra de Dios está aquí, está clara. Y lo que nosotros hablamos, amado hermano, es la verdad de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito por siempre. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y cuando dice cuando él habla de las obras de la ley, está hablando de la ley del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de los diezmos, de los ayunos, de las vigilias, de todas estas cosas que mantienen entretenidas a las personas. Acuérdese esto: todas estas manifestaciones en el tiempo de Moisés eran dadas para el pueblo de Israel. Fue para ellos. Usted no tiene nada que ver ahí. No se meta ahí. Sálgase de ahí y venga a Cristo. Cristo usted lo ha libertado. Usted no tiene que estar tratando de cumplir para sentirse bien en su corazón. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor
nuestro Padre amado, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición, haya sido de refrigerio, haya sido de claridad, porque lo que Dios trae es luz a nuestra vida. Lo que Dios trae es verdaderamente un regalo de bendición. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.